Listo. Bueno, nuevamente muy buenos días. Damos inicio a la sesión, a la tercera y última sesión del curso de pensamiento lógico y matemático. Listo. En esta tercera sesión abordaremos los temas de la unidad 3, que tiene que ver con cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Las temáticas que vamos a abordar, todo lo que tiene que ver con cuantificadores, las proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y deductivo y el razonamiento cuantitativo. Iniciamos viendo este videito. Cuantificadores en nuestra cotidianidad. ¿Me confirman? ¿Lo ven y escuchan? Son importantes los cuantificadores. Estoy viendo una pantalla de ingreso a la plataforma virtual. De manera constante, ya que siempre ¿No se alcanza a ver el video? Yo no, señora. No trabajo. Solo se escucha, profe, pero no se ve. No se ve. Listo, venga, volvemos y cargamos acá. A ver, ¿qué pasó? Cuantificadores en nuestra cotidianidad. ¿Ahora sí? No, profe. Son No, importantes señora, los sigue en la cuantificadores. plataforma de la Sí, UNAD. se utilizan de manera Sí. constante, ya que siempre Extraño. Ya lo teníamos listo acá. cuantificadores en nuestra cotidianidad. A ver, dejo de compartir y miramos a ver si lo puedo hacer por este lado. ¿Ahora sí? Sí, señora. Sí, tocó así. ¿Son importantes los cuantificadores? Sí, se utilizan de manera constante, ya que siempre decimos palabras que indican cantidad. Recuerden que en nuestro curso de pensamiento lógico y matemático, lo importante es estructurar el pensamiento de manera asertiva para poder comunicarnos, bien sea verbal, escrita o gestualmente. Y siempre vamos a utilizar cuantificadores en todas las áreas del conocimiento y en la vida diaria. Acá tenemos ejemplos de todos somos beneficiarios de la UNAD. Algunos momentos de la vida no hay palabras para expresarnos. Y cada momento tenemos expresiones que nos indican una cantidad. La palabra todos se aprende antes que la palabra ninguno. Y algunos antes que la mayoría. Esto lo han determinado investigadores, lingüistas, psicólogos, psiquiatras que han estudiado la mente humana y cómo se van formando las relaciones lingüísticas con la realidad. Algunos investigadores han encontrado muchas diferencias en los idiomas en el uso de los pronombres, pero el hallazgo de los cuantificadores es el de mayor impacto, porque siempre ha fascinado a los lingüistas. Son una especie de matemática del lenguaje y se corresponde claramente con operadores lógicos y funciones matemáticas. Así lo explica Napoleón Katsos, lingüista de la Universidad de Cambridge. ¿Y en dónde lo aplicamos? En el caso de la UNAD, en
ingeniería, en cada uno de los programas, en música, en comunicación social, en psicología, en la escuela de leyes, absolutamente en todas. En ingeniería decimos que son importantes en programación, diseño de aplicaciones y en todos los desarrollos ingenieriles tecnológicos en todas las áreas del conocimiento. Igualmente, algunos músicos que están viendo nuestro curso indican en dónde vamos a utilizarlo. Claro, la música se usa para leer partituras, contar los tiempos de una canción, para poder leer la música, desarrollar la habilidad de contar o aprender por cuánto tiempo. Debe sostener una nota en cada una de las interpretaciones. Y otro de los aspectos importantes que tiene esta unidad es la que tiene que ver con el razonamiento. ¿Y qué es razonar? Es la capacidad cognitiva muy importante en nuestro día. Y en nuestro día a día, ya que con ella somos capaces de resolver problemas aplicados a la lógica, a partir de la experiencia y o el entendimiento. Hay varios tipos de razonamiento, pero fundamentalmente en lógica tenemos el razonamiento inductivo que, como lo explican acá, en psicología se usa este tipo de razonamiento, pues va ligado a un argumento en el que existe una premisa capaz de identificar patrones de conducta de los que se extrae una conclusión general. Por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales del paciente para extraer de ellas un principio más amplio y genérico. Es decir, al analizar el comportamiento de unos individuos, podemos generalizar el comportamiento de una comunidad. Por su parte, el razonamiento de tipo deductivo parte de una generalidad hacia lo particular o específico, o como lo decimos acá, de lo universal a lo existencial. Entonces, ese tipo de razonamiento se parte de una ley, de una premisa grande, muy válida. Por ejemplo, los cuerpos celestes se atraen por el efecto de los campos gravitacionales. La Luna es un cuerpo celeste, se atrae con la Tierra por efecto de los campos gravitacionales. Ese sería un tipo de razonamiento deductivo. También hay otro tipo de razonamiento que vemos en la unidad denominado el razonamiento cuantitativo, en donde aprovechamos proporciones, relaciones, series, porcentajes para obtener solución a problemas muy cercanos a la realidad. En conclusión, no importa de dónde somos, esta unidad nos enseña que los cuantificadores y los razonamientos se usan en todas partes del mundo y que cualquiera que sea la profesión de cada uno de ustedes, esta unidad te ayudará a fortalecer tu pensamiento lógico y matemático. Listo. Continuamos entonces. Siendo así, el objetivo general de esta unidad, perdón, un momentico que creo que ustedes no están mirando, ¿cierto? Listo, aquí sí estoy mirando, ¿cierto? En el barrio 7 de agosto. Bueno,
El objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de los cuantificadores, de las proposiciones categóricas, del razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivos e inductivos. Ese es el objetivo, lo que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a identificar las características de los cuantificadores y las clases. Vamos a reconocer la utilidad de estos razonamientos en la vida profesional. También vamos a identificar las características y los tipos de razonamiento y cómo los aplicamos. Y por último, viene a ser el taller evaluativo. Listo, los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que vamos a determinar cantidades de esos elementos que cumplen la característica de la proporción que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las más usadas? Todos, algunos, ninguna, ningunos, no todos, solo unos, existen por lo menos un. Cuénteme, Jennifer. Bueno, por favor, desde que no necesiten decirme nada, mantengamos los micrófonos cerrados. Listo. Entonces, estas expresiones son muy cotidianas. Estas las usamos normalmente. O sea, que comúnmente. Profe, buenos días. Qué pena interrumpirla. Señora. Profe, lo que pasa es que pues yo estoy presente en la reunión, estoy escuchando y todo, pero muchas veces no va a estar como tan pendiente y porque la conexión también está regular. Sí, señora. Entonces, mi pregunta es, grabación, ¿cuándo la comparten? Toca directamente con sus tutores, con su director de curso. Esa parte sí no la manejo yo solamente estoy aquí, yo igual dejo la grabación ahí para que accedan ellos y la puedan compartir. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, algunos ejemplos de que existen, dice, algunos estudiantes de la UNAD asisten a los Viler. Solo algunos, porque otros no podrán, ¿cierto? Listo. Los cuantificadores, entonces, tenemos dos clases de cuantificadores, que son el cuantificador universal, como su nombre lo dice, hace referencia a todos, al completo. Entonces dice, se refiere a todos o también a ninguno. O sea, habla de que toda la población o todo el conjunto o todos los elementos de los que estamos hablando, de los que cumplen la condición, cumplen o no cumplen, ¿sí? Entonces dice que todos o que ninguno de los elementos tiene la característica indicada en el predicado de la proposición. ¿Cómo simbolizamos el cuantificador universal? Entonces aquí es donde viene el lenguaje matemático, ¿sí? O el lenguaje lógico. Este simbolito es como una V. Buenos días, profe. Qué pena, no se mira la pantalla. ¿No están mirando? No, no, señora. Está viendo, profe. Sí, profe, nosotros estábamos viendo. Yo la estaba viendo, profe. Bueno, igual. Estaba viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tenemos digamos que un parpadeo en el internet, entonces como que se pierde la señal. No importa, me avisan y yo vuelvo a compartir para que como que refresque allá y puedan acceder. Eso no nos ocurre a todos, ¿cierto? Entonces, pues por eso son casos casi que particulares ahí. Listo, miren, ahora sí la están mirando todos, ¿cierto? La pantalla. Sí, sí, señora. Listo. Entonces, el símbolo para todos, como ustedes ya vieron, que ustedes ya están trabajando allá en su curso, es como una A al revés. ¿Sí? Como una A al revés o como una V con una rayita. Entonces, ahí dice, para todo,
X, o sea, para todos los elementos que pertenecen a U, ¿sí? Y viene la coma. Entonces, eso se cumple para el P de X, o sea, para todos. Entonces dice, significa, para todo X se cumple P de X. ¿Qué es P de X? Pues el predicado o la condición que colocaron, ¿sí? Por eso ahí aparece P de X. Es una proposición. Listo. El cuantificador universal o también llamado particular es el que hace referencia a algunos elementos. Entonces ya no incluyen a todos, ¿cierto? No todos los del conjunto no, sino algunos elementos. O sea, son casos casi que particulares. Y el símbolo existencial es como una E al revés. Entonces dice E de X que pertenece a y viene 2 puntos. ¿Se cumple qué? El P de X. O sea, ¿qué significa? Que existe por lo menos un X, o sea, por lo menos un elemento que cumple la condición, ¿ya? Entonces aquí puede ser, cuando hablamos de por lo menos uno, entonces es que al menos existe uno. No quiere decir que solamente hay uno, ¿sí? Puede que ocurra que solo uno. Entonces, cuando decimos por lo menos uno, quiere decir, bueno, que pueden haber varios, pero no son todos. Con que haya uno que cumpla la condición, listo. Miremos más sobre este tema. Vamos a ver si lo abrimos desde acá, a ver qué nos dice. No me deja desde acá. Ya les comparto mi pantalla, que yo ya lo tengo abierto. A ver si nos permite eso. ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla? ¿Se ve la Sí, hoja? señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces demos inicio. Aquí la traté de agrandar lo más que se pueda. Y damos inicio. Bueno, esto es lo que habíamos hablado de la presentación del de las temáticas, y aquí presentan el recurso. Esto ustedes pueden acceder a esta hoja directamente desde su curso, ¿cierto? Con eso vamos a identificar los tipos de cuantificadores y vamos a hacer un quiz de 3 preguntas, que es lo interesante de estas hojas, al menos acá. Listo. En la siguiente proposición, ¿cuál es el término que identifica el cuantificador? Todos los aviones tienen tren de aterrizaje. Todos. Todos, Todos. ¿sí? Correcto, muy bien. Vamos identificando. Ay, perdón, no me deja aquí tomar esto. Me está permitiendo, no me está permitiendo tomar aquí. Ah, carambas. Porque me está tomando, o no lo pudimos abrir por. Listo, ahora sí, y vamos aquí. En todo, ¿cierto? Vamos a darle que él vaya a su ritmo.
¿No avanza? Mientras tanto, en el link les compartí, en el chat les compartí el link de asistencia. Porque recuerden que se deben, listo, se deben registrar para los puntos que les dan. ¿Listo? Siguiente, dice, ¿cuál de los siguientes es un cuantificador? La disyunción, el existencial, el condicional o el infinito. La B, profe. La B, Existencial. el existencial. Muy bien, excelente. ¿No quieres cargar aquí la imagen? ¿Sí ve que no carga la imagen? Profe, si vuelves a cargar la página, Yo creo que sí. No sé por qué estará funcionando. Venga, a ver. Vamos a tomarla desde aquí porque no me manda el otro y no me dejó abrir desde ahí. Pero copiémosla así. Pues hasta hace un momento que las abrí para tener listo todo, estaba funcionando perfecto. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señora. Señora. Listo. Profe, y si le da en ampliar objeto virtual. Acá, listo. Sí, ahí se abre ahí y le queda más fácil, más grande todavía. Eso. Y quizás es eso lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Listo, esto ya lo hemos visto. ¿Será que debemos respetar los tiempitos que hay aquí? Listo, entonces ya hemos dicho que el término que identifica el cuantificador es el todos, ¿cierto? Démosle espacio a ver si es que... Porque... Listo. ¿Cuál de los siguientes es un cuantificador? ¿La disyunción, el existencial, el condicional o el infinito? ¿Qué dicen? Existencial. El existencial, ¿cierto? Porque la disyunción, condicional, son conectores lógicos, ¿cierto? Vamos a ver. Correcto. ¿Cuál de los siguientes se refiere a un cuantificador universal? Todos. Todos. Algunos. Todos. Todos, profe. Bueno, lo universal, ¿de qué nos habla? Del completo, ¿cierto?
de que los va a incluir a todos. Entonces, la respuesta es la C. Algunos, entonces, viene a ser solo una partecita. ¿Cierto? Bueno, creo que aquí ya termina esta ova. Creo que sí, porque esta parte ya no es la que nos compete. Lo de todos, correcto. Y listo. Ahora, vamos a ver algunas definiciones. ¿Cómo? Perdón, docente, qué pena que la interrumpa. Buenos días. Buenos días. Donde dice grupo, curso virtual que se coloca. El grupo en el que ustedes están ¿La plataforma? En la plataforma, claro. Ok, gracias. Mi nombre es Erika Díaz, yo los he acompañado en los B-Learning junto con la licenciada Cesley. Entonces, por si piden allá, entonces Erika Díaz o Cesley Pinilla, bueno, Erika Díaz. Las definiciones, los tipos y las simbologías de esos cuantificadores. Entonces, un cuantificador es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad determinada de elementos de una proposición. Ya eso lo hemos visto, ¿cierto? El cuantificador universal y el cuantificador existencial o el particular son los dos únicos cuantificadores con los que se trabaja, ¿cierto? Dice, es una expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecen al conjunto relacionado, cumplen con la condición. O sea, este es el cuantificador universal. Ese cuantificador universal puede ser afirmativo o también puede ser negativo. ¿A qué va esto? A que depende de la proposición que tengamos, ¿cierto? Vamos a mirar por qué decimos que es cuantificador universal afirmativo o negativo. Entonces, algunas frases que denotan si el cuantificador universal es afirmativo. Entonces dice, para todo X o todo X, para cada X o cada X, cualquiera de los X o para todo X. ¿Listo? Estas son frases que indican que es afirmativo, o sea, que se cumple esto. Ejemplo del cuantificador universal, dice, todas las personas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Y para cada votante hay un tarjetón electoral. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Listo. Frases que se usan para denotar los cuantificadores negativos. Para ningún X, ninguno, nadie, nada. ¿Cuáles ejemplos? Ningún menor de edad puede votar en las elecciones. Nadie ganó el parcial de programación. Y para ningún médico es importante la fama. Entonces, para el cuantificador existencial, dice que es una expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios, ¿cierto? Ahí es donde caben los algunos. Elementos que pertenecen al conjunto relacionado y que cumplen con esa condición. Existe el existencial afirmativo, un existencial único y el existencial negativo. Entonces, mire, ¿qué cambia? En el universal tenemos o afirmativo o negativo y aquí existe un único, porque puede decir que existe algún elemento, ¿cierto? Bueno, entonces, ya vamos a mirar algunas frases con las que podemos trabajar estas expresiones. Listo.
Para el existencial o el particular, existe al menos un X, para un X, para algunos X, existe un X tal que, y algunos X. Para el afirmativo, frases como, existe al menos un colombiano que es político. Algunos estudiantes son monitores. Para el negativo, dice, para algunas enfermeras no es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. Y el único, dice, existe un único presidente en Colombia. Ya solamente vamos a encontrar un solo elemento. El cuantificador universal, mira, aquí está el símbolo, como si fuera una A hacia arriba. Dice, todas las frutas son dulces. Luego dice, ninguna fruta es dulce. Ahí hay dos ejemplos, para uno afirmativo y el otro negativo. Entonces, para todas las frutas son dulces, entonces allá incluyeron a todas, pero luego me dice ninguna, o sea, quiere decir que no. Por eso es negativo. La simbología, entonces, para el afirmativo, mire cómo queda. Para todo X que pertenece a U, tal que P de X. Entonces dice, para todo X que pertenece a U, se cumple la condición. Y mire cómo se escribe en la negativa. Para todo X que pertenece a U, viene la condición no P. ¿Sí? O sea, lo que aparece allá, negativo es el complemento, ¿sí? Para el cuantificador existencial, entonces aparece la E, como al revés, y esta E con este símbolo, y dice, algunos estudiantes asisten al CIPAS. Eso es un existencial afirmativo. Algún animal no es mamífero. Es un existencial negativo. Existe un único rector en la UNAD. Ahí es donde está el existencial. ¿Sí? Bueno, para la simbología, entonces tenemos para todo X que pertenece a, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que existe al menos un elemento, ¿cierto? Al menos un elemento, el conjunto de lo que estábamos hablando, que cumple la condición que hayan puesto, ¿sí? Listo. Luego dice, para todo X, o que al menos existe un elemento, ¿sí? Que pertenece a ese conjunto, que ¿qué pasa? Que cumple la condición. Y luego viene con el último, con el existencial, dice, existe un único X o un único elemento que cumple esa condición. Bueno, para el cuantificador universal, entonces dice, todos los docentes de la UNAD son profesionales. Cumple que todos y tienen una condición, ¿cierto? Y la simbología quedaría para todo X que pertenece a, entonces P de X. Dice, todos los docentes de la UNAD son los X. Tal que esos X o esos elementos cumplen la condición de ¿qué? De ser profesionales. Listo. Un ejemplo de universal negativo dice, existe, es negativo, estamos contradiciendo, estamos negando el universal afirmativo. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Dice que ninguno, o sea, que no existe. Ese sería un universal negativo.
¿Cómo se simboliza? Tal y como lo vimos ahí atrás. Para todo X que pertenece a A, entonces no P de X. Significa que existe al menos, o que para todos los elementos, no mentiras, no existe, no. Entonces, todos los ingenieros ambientales, ahí sería, los incluye a todos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los ingenieros ambientales? No odian la naturaleza. ¿Ya? Significa exactamente lo mismo. Podían haber dicho, de todos los ingenieros ambientales, ninguno odia o no se odian la naturaleza. Ahí está. Bueno. Cuantificador existencial. Entonces, para la existencial, vamos a mirar algunos ejemplos. Dice, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Es un universal afirmativo. Y ¿qué dice? Que existe algún estudiante, ¿sí? Que por lo que asiste a las web. Algunos, el siguiente ejemplo, algunos estudiantes no asisten a los talleres. Entonces, ¿qué significa? Que existe al menos un estudiante que pertenece a ese conjunto que no asistió a los talleres. Ese sería el existencial negativo. Bueno. Pues vamos aquí a hacer un ejercicio sobre esto. Bueno, empecemos. ¿Qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre. ¿Qué dicen? Universal afirmativo. Existencial afirmativo. Existencial. Universal afirmativo. Universal afirmativo. Porque dice todos. Recordemos, esa es una de las frases de Universal afirmativo. universal. Y es afirmativo. Vamos a darle a ver si le damos en el blanco. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Uy, bravo. Esta vez sí fue. Listo. ¿Cuáles de las siguientes palabras no se usan para el cuantificador existencial? Algunos, todos, existe al menos uno. Todos. Que no se usa en el cuantificador existencial. El todo, ¿cierto? Vamos a ver. Existencial, entonces, que es particular, ¿no? Le dimos en el blanco. Muy bien. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Existe un papa en el Vaticano. Algunos perros no tienen pulgas. Algunos perros no tienen pulgas y algunos estudiantes son juiciosos. Bueno, vamos a ver, vámonos por los perros sin pulgas. Le dimos en el blanco, muy bien. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? ¿El existencial afirmativo, el universal negativo o el existencial relativo? Existencial relativo. Perfecto, muy bien. Vamos a ver cómo tenemos los resultados. Tenemos entre 0 y 1, entre 2 y 3, entre 4 aciertos. Acertamos toditas, ¿cierto? Adivine qué. Somos genios. ¿Qué tal? Listo. Bueno, continuemos entonces. Dice, esta es la actividad definitiva. Es hora de saber qué tanto aprendiste de cuantificadores. Listo, vamos a un quiz.
Un nuevo quiz. ¿Qué dicen? Algunos estudiantes no asisten al e-learning. ¿Listo? Concuerdo con el compañero. Vamos a hacerle a ver. Solo hasta el final podemos ver respuestas. Ninguno. Ninguno. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo. Universal directo. Listo. Único, profe. Ujú. ¿Existencial único? No, universal directo. Mm. Cuantificador existencial único. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Universal afirmativo. Universal afirmativo. Ya. Tenemos que cargue para que funcione todo bien, ¿cierto? Como dan el tiempo para contestar. Enhorabuena, hemos conseguido llegar al puerto. Bueno, listo. Bueno, entonces dice, en la lógica matemática, los cuantificadores son utilizados para indicar la cantidad de elementos que cumplen con la característica o las propiedades comunes. Es muy importante esta temática y porque realmente nosotros la usamos normalmente, es muy cotidiano, pero cuando nos ponemos a trabajar a veces encontramos cosas que no entendemos, pero es lo más natural usarlo, ¿cierto? Bueno, entonces con esto ya terminamos esta OVA y volvemos a lo nuestro. Acá tenemos. ¿Sí ven mi presentación? ¿O debo volver a cargar? Sí, señora, mira. Bueno, listo. El resumen, entonces, los cuantificadores tenemos de universal, tenemos el cuantificador universal que se utiliza para todos, ¿cierto? Que incluyen todos los elementos, o sí están o no están, o todos o ninguno. Y el existencial, que por lo menos hay un elemento, ¿cierto? O por lo menos uno, quiere decir que pueden haber varios o puede ser solo uno. Ejemplos, todos los estudiantes traen los materiales, entonces para todo X que pertenece a U, X traen los materiales. Todos los estudiantes no traen los materiales, o ningún estudiante trae los materiales. En lenguaje simbólico para el existencial serían algunos estudiantes traen los materiales o algunos estudiantes no traen los materiales. En ese algunos puede ser que al menos uno no lo traiga, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a, eso con cuantificadores, ahí está lo del resumen. Ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas lo que hacen es clasificar en cantidad y calidad con el fin de establecer la relación entre los diferentes argumentos categóricos. Entonces, para las proposiciones categóricas tenemos este diagrama que digamos que dependiendo de cómo aparezca este diagrama, es que tenemos la posibilidad de ¿qué? De resolver, de traer, de determinar esas categorías. ¿Listo? A ver, abrimos esta otra OVA. Aquí la tenía abiertica. Vamos a ver si nos funciona.
No. No vuelvo y la copio. Ya olvidé cuál era, como abrimos otra además ahí. Pero para esta sí. No me está dando la opción de iniciar con pantalla completa. No está permitiendo, ¿cierto? Y si no lo hacen, pues no nos va a cargar normalmente. Bueno. Tratemos de trabajarla así, no se ocurre. Identificar de forma correcta los siguientes tipos de proposiciones categóricas. Los diferentes tipos, perdón, de las proposiciones categóricas para dar soluciones en la vida cotidiana. Bueno, en este curso, bueno, en este tema, vamos a hacer un reconocimiento de esas proposiciones, de cómo se clasifican, de las partes y el manejo del cuadro o del diagrama que yo les había dicho, y mediante el apoyo de algunas infografías y ejemplos ejemplos que nos pueden aplicar en la autoevaluación de los temas tratados. Listo. Aquí tenemos entonces el contenido de lo que vamos a trabajar acá. Entonces serían las definiciones, partes, propiedades, clasificaciones y los cuadros. Listo, el contenido. Entonces tenemos las proposiciones categóricas que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o de clases. Entonces por eso se llaman categóricas, ¿cierto? Porque vienen como que clasifican. Y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos vamos a referir con las letras S y P. Listo. Entonces, ¿qué partes tiene una proposición categórica? Trae el cuantificador con el sujeto, el verbo o cópula y el predicado. Listo, entonces recordemos que si tenemos el cuantificador, entonces se refiere a la cantidad de elementos de ese conjunto o qué parte de ellos, ¿cierto? El sujeto, pues son los elementos que conforman el conjunto. Pueden ser cosas o individuos. ¿Qué es el verbo? Es la acción que une al sujeto con el predicado. Tiene una doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Y el predicado, entonces, viene a ser la característica o la propiedad de la que se está trabajando. Listo. ¿Qué propiedades tienen? Entonces dice, según la cantidad pueden ser y según la cualidad pueden ser. Entonces, según la cantidad pueden ser singulares, particulares o universales. Entonces, singulares porque solo un elemento, particulares porque son algunos de ellos. Y los universales, pues serían todos, ¿cierto? Y la cualidad puede ser afirmativa o negativa. Entonces, ¿cuándo es afirmativa? Cuando el predicado es compatible con el sujeto. Entonces dice, ese es P. Y cuando es negativa, cuando no es compatible, ese no es P. Miremos a ver qué nos dice acá. Ya vamos a jugar. Vamos a jugar verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, a ver qué nos da acá para continuar.
Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. ¿Qué dicen? Verdadero. Eso es verdadero, ¿cierto? Vamos a ver. Verdadero. Recordemos que todas las proposiciones categóricas, que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Muy bien, súper. Vamos. La definición de cuantificador son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Están de acuerdo? Falso. Esta definición corresponde al término sujeto. ¿Ya? El sujeto son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Bueno, listo hasta ahí. Listo. Según las cualidades, las proposiciones categóricas pueden ser ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Según la cualidad. ¿Verdadero? Listo, vamos a ver. Era falso. Ay, no. Claro, mire, las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, bueno, bien, y nos equivocamos en eso. Sí, es que nos Una- confundimos con una anterior. Exacto, sí. Listo. Bueno, la clasificación. Entonces, las proposiciones categóricas se pueden encontrar de las siguientes formas. Puede ser universal afirmativa, y a esas son las que las vamos a llamar las proposiciones A. ¿Cómo se resume o cómo se identifica? Dice, todo S es P. Las negativas, que son las que vamos a llamar E, esto de llamar A, E, I, O, son, digamos que es una simbología para poder entender el diagrama. Dice, las proposiciones, las universales negativas, dice, ningún S es P. O sea, esta es la forma como las vamos a encontrar, ¿no? La particular afirmativa, que son las I, dice, algunos S son P. Y la particular negativa, que son las O, dice, algunos S no son P. Y este es el cuadro que llaman de oposición. Entonces, mira, aparece A, E, I, O. Entonces uno dice, cuando no hemos leído, entonces, y cuando no memorizamos, o sea, nos tocaría tener siempre a la mano esta partecita donde podamos identificar quiénes son las A, quiénes las E, quiénes las I, quiénes las O. ¿Sí? Entonces, recordemos, las universales pueden ser A y E, afirmativa y negativa, y particulares I y O, como para resumir. Entonces, quiere decir que la parte de arriba, A y E, están las universales, en la afirmativa y la negativa, izquierda y derecha, respectivamente. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, estarían las existenciales, ¿cierto? Las particulares. Afirmativa a la izquierda y negativa a la derecha. ¿Qué pasa con esto, con ese cuadro? Simplemente hace una conexión entre ellas, ¿cierto? Entonces hablan de los contrarios, del subcontrario, de los alternos y de los subalternos, y los contradictorios, que son los que aparecen en forma diagonal. Miremos a ver qué es eso, porque terminan siendo que no entendemos, ¿cierto? Miremos algunos ejemplos.
Entonces vuelven, aquí nos recuerdan cuáles son los tipos, las categorías A, I, O, perdón, A, I, E, O, y la forma que la vamos a encontrar. Entonces, mire lo que dice, los cuantificadores. Bueno, la frase dice, ningún virus es COVID. Entonces, el cuantificador ninguno, el sujeto virus, el verbo es cero estar, en este caso es cierto, ser, y el predicado viene a ser que es COVID. Otro ejemplo dice, todos los virus son COVID. Entonces, miremos a ver, nos dicen que este es E. Vamos a mirarlo, dice que es universal negativo, ¿cierto? El universal negativo. Ningún virus es COVID, o sea, está hablando de todos. El otro nos dice que es A, es un universal positivo. Vamos a ver lo que dice acá, juguemos. Vamos a empezar aquí en nuestro jueguito. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? Ningún elefante tiene alas. Miremos a ver, ningún pertenece. ¿La E? ¿Sí? Tipo E. ¿Tipo E? ¿Tipo E? Listo, Sí, vamos a ver. Bueno. Después nos toca mirar las respuestas. Ahora, ¿qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Tipo A. Tipo A, por unanimidad, tipo A. Ya, esperemos que cargue, para que nos cargue todo. Listo. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Algún colombiano nació en Bogotá. I. Tipo I. Tipo I. ¿Listo? Ya va a terminar de cargar. Tipo I. Luego dice, ¿qué tipo de proposición es? Algún fiscal no es corrupto. Tipo O. Tipo O. Listo, es cierto, tipo. Algún caleño baila salsa. Tipo I. Tipo I. Metimos aquí. Tipo I. Ningún niño está descalzo. Tipo E. Tipo E. Tipo E. Muy bien. ¿Volvemos a empezar? No, claro que no. Listo. Es muy fácil identificar, pues en algunos casos pues nos tocará tener ahí escrito al ladito, ¿cierto? Mientras memorizamos. Bueno, listo. Ya terminamos con esta hoja. Volvemos acá. ¿Sí ven mi presentación? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces ya hicimos la hoja de las proposiciones categóricas. Ahora vamos a, eso es lo que vamos a trabajar con proposiciones categóricas, más los ejemplos y el trabajo que tienen ahí en el curso. Ahora vamos con el razonamiento. Entonces, dice, el razonamiento cuantitativo nos permite encontrar soluciones de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de proporcionalidad, porcentajes, análisis de series, secuencias, entre otros. ¿Listo? Aquí nos vuelve a mandar a otra hoja. Esta cortica. Listo, empecemos. Bueno, entonces con este vamos a revisar algunas características o las características del razonamiento cuantitativo, ¿sí? Y ejemplos y situaciones sobre esto.
El objetivo es resolver situaciones de vida cotidiana a través de representación de datos cuantitativos. Listo. Dice, vamos a hacer una actividad en las que se van a hacer 3 preguntas de aplicación de razonamientos cuantitativos y así podemos identificar los conocimientos previos acerca de la temática. Listo. Adriana quiere regalarle rosas a su madre. Así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto puede pagar por ellas? $54,000. 54.000, dice. Sí, señora. Bueno, vamos a darle 54.000. Ok, muy bien, súper. En un almacén de balones de baloncesto se aumentó el precio en un 6.5%. Si cada balón tenía un valor de 60.000, ¿cuál será el valor de cada balón con el incremento? 63,900. Súper rápido. Ok, muy bien. Cristóbal tiene 88 años actualmente. Tiene 2 hijos. Juan tiene 58 años y Nelson 62. Si Cristóbal contrajo matrimonio en 1959, ¿qué edad tenía cuando se casó? Híjole, nos quedamos ahí. Yo digo que 26 años. ¿Cuánto? 26. 26. Listo, ¿qué más dicen? Actualmente tiene 88 años. Sí, profe, 26 porque 88 le quitas 62, que es el hijo mayor, da 26. Ah, bueno. Bueno, puede ser que apenas se case tenga el hijo. Eso es muy normal ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Error. Error. Mire, Es 24. eran 24 años exactos. Profe, pero sí sería bueno que nos explicara qué operación sacamos ahí para esa respuesta. Es que yo quedé confundida, por favor. Claro, claro que sí. Muy sencillita. Mire, es la siguiente. Ay, no nos permite aquí regresar o qué. Ah, sí, ya nos permite regresar. Mire lo que. Ay, bueno, espérese. No avancemos. Que no era esta. Lo que hizo fue regresarme toda. Bueno, mire, ¿cómo lo hice yo? Dice, Cristóbal hoy tiene 88 años. ¿Sí? Entonces, ¿en qué año nació Cristóbal? Pues yo qué hice. A 2023, que es el año de hoy, le voy a restar los 88. O sea, él nació en 1935. Y dice, contrajo matrimonio en 1959. Pues fácil, a 1959 le restamos el 1935, 1959, ay, perdón, sí, y nos dan los 24. ¿Listo? Es ¿Sí? decir, ¿Están a conformes? 2023 se le resta 1959 y al resultado se le resta 88. Mm, Así a 24. ¿Le da 24 igual?
muy Sí. severa haciéndolo así. ¿Cómo me dijo? A 2023. 2023 se le resta restamos 959. Sí, ahí nos daría 64. Y a eso se le resta 88, va a dar menos 24, pero la lógica, pues, Sí. uno... Sí, ahí nos daría. Perfecto, sí, da igual, ¿sí? O sea, era pensar, mire, lo único que nos dieron fue la fecha de nacimiento, pero nos dijeron, hoy tiene 88, fácilmente determinamos el año. Y dice, y si se casó en el 59, era ahí. Claro, pues eso de que, si le restó los 58, pues listo, 26. No, el mayor tiene 62, ¿no? De 26, sí, o sea, 2 años después de que se casaron, nació el bebé. Listo. A ver, ¿qué más nos dice aquí? Bueno. Bueno, en un almacén, este vuelve a lo mismo. Nos está mandando a hacer exactamente lo mismo. Dijimos que era ¿cierto? Avancemos a ver si entrando por aquí hay algo más. 24. Verdad que esta ya nos dio error. Creo que ya con eso terminamos esa hoja. Listo. Luego dice, razonamiento deductivo e inductivo. Antes de iniciar este tema, entonces vamos a mirar o vamos a revisar qué entendemos nosotros por razonar. ¿Cuáles son los elementos que conforman el razonamiento y qué significa inferir? Entonces, cuando hablamos de razonar, estamos hablando ¿de qué? Cuando hablamos de razonar. De pensar. De pensar. Analizar. De Uso de analizar. pensamiento y matemático. Venga, Lo que ya importante es inició esto. estructurar el pensamiento de manera asertiva para poder comunicarnos, bien sea verbal, escrita o gestualmente. Vamos a ver si nos deja abrir. Siempre vamos a utilizar cuantificadores en todas las áreas del conocimiento y en la vida diaria. Acá tenemos ejemplos Venga, de creo que aquí todos somos beneficiarios de la UNAD. Algunos momentos de la vida no hay ¿Cuál fue palabras este? para expresarnos. Sí, se inició, fue ese, el que vimos al inicio. Yo dije, ¿pero de dónde salió? Bueno, aquí nos mandó a ¿Sí lo están mirando? ¿A este ejemplo? Sí, señora. Sí, sí, señora. No es más, pero no se alcanza ni a ver. Venga, lo abro acá que yo lo tengo abierto aquí. Es muy sencillito lo que aparece ahí. Ya los tengo todos abiertos y después no lo encuentro. Todas las ventanas que tengo abiertas y creo que ni las encontré ya. Aquí está. Bueno, entonces, sí alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. ¿Sí? Casos particulares y determinamos o generalizamos. Entonces, representa un argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión general. ¿Cuáles son los pasos para determinar o trabajar con el razonamiento inductivo? Se deben observar hechos y registrarlos, examinar si esos hechos se repiten y concluir sobre esos hechos. Entonces, mire, viene una primera premisa, una primera proposición, ¿cierto? Dice, las plantas del patio crecen al recibir luz solar y agua. Y una segunda premisa, las plantas del vecino crecen al recibir luz solar y agua.
Y una tercera premisa, las plantas del jardín botánico crecen al recibir luz solar y agua. ¿Qué se puede concluir? Que todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. ¿Sí? Para este razonamiento, no todas las veces cuando se hace un razonamiento llegamos a una conclusión lógica, ¿cierto? A mí me ocurrió que viajamos a un pueblito y paramos ahí y encontramos en el parque muchos perros, pero dio la casualidad que eran todos esos perros eran blancos, no sé por qué, ahí en un parque chiquitito de ese pueblo. Entonces yo dije, ven, mira, uy, qué mano de perros en este parque. Y casualmente todos eran blancos. Entonces cogimos a pasear las calles del pueblo, porque era bien bonito, y me encontré varios perros y todos eran blancos. Yo saqué una conclusión, yo dije, en ese pueblo todos los perros son blancos. No necesariamente, y encontré, fue una casualidad, de verdad, eso es real. No necesariamente porque yo haya sacado esa conclusión, es porque sí realmente todos los perros fueran blancos, ¿cierto? Porque muchas veces hacemos sacamos conclusiones y con que encontremos uno que no, ya no cumplía, y nosotros sabemos que no, que todos los perros no son blancos, y menos en un pueblo, ¿cierto? Bueno, listo, ¿no? Era como por hacer ahí pasamos esta. Ay, esta no nos deja pasar. Listo. Razonamiento deductivo. Entonces dice, se parte de la premisa general y conduce a una conclusión específica. Entonces, ¿cómo se utiliza? Para comprender fenómenos con base en las leyes y en otros principios que los definen, sus conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. ¿Listo? Bueno. Aquí nos vuelve a mandar a otra cosa. La cancelemos, que esa ya la tengo aquí. El razonamiento deductivo. Ahora, aquí no va de caso particular, sino va de lo grande, de lo general, y se extraen cosas particulares. Representa el argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión general, igual que en el inductivo. Y la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas. Dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de esta. Entonces dice, los compuestos orgánicos se forman principalmente de carbono e hidrógeno. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y luego dice, la sal contiene cloruro de sodio y no contiene hidrógeno ni carbono. Podemos concluir que la sal no es un compuesto orgánico. ¿Sí? Porque ya han dicho que los orgánicos tenían carbono e hidrógeno. Pero sí está, no está. Pero la sal no contiene. ¿Listo? Bueno. Fácil, entendible, ¿cierto? Cerramos esto que me impide aquí. Bueno. Aquí vuelve a aparecer razonamiento inductivo, ya hemos hecho eso, ¿cierto? De lo particular a la general, y la probabilidad es de que la conclusión se cumpla o no se cumpla. Les di un ejemplo de cuándo no se puede cumplir, ¿cierto? Y el otro ejemplo que estaba ahí en la presentación, sí se cumplía. Bueno. En la vida cotidiana estos razonamientos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. A veces nosotros decimos até cabos y encontré esto y no necesariamente era eso. Listo. Con esta información que ustedes tienen van a resolver la actividad interactiva que ya les comparto el link en el chat. Recordemos que estas daban ¿para qué?
para trabajar. Bueno, aquí dejo de compartir y vuelvo acá. Entonces, este link que les acabo de hacer es el link de la actividad interactiva, que es el que ustedes deben desarrollar ahorita en este ratico que nos queda. Y les comparto también el link de asistencia para aquellos que acaban de llegar. Entonces, lo ideal es que vayan resolviendo, que de pronto hayan aclarado dudas o que de pronto se hayan ido con más dudas. Porque eso a veces ocurre, ¿cierto? Bueno, pero si esto es así, entonces, ¿cómo puedo solucionarlo? Encontramos muchas más inquietudes que podemos resolver. Entonces, les compartí el link de asistencia y también el link de la actividad interactiva. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron? Les comparto nuevamente todo. La actividad y eso. Listo, bueno. Entonces, vamos a estar aquí este momentico. Por si hay alguna duda, yo los dejo que vayan resolviendo. Y vamos mirando a ver qué más es. 10 minutitos. Si no hay dudas, pues nos desconectamos. El de la actividad ya los acabé de enviar. Mire, se los envío los dos. Asistencia y actividad de una vez. Los dos son de asistencia. Sí. Ya vuelvo y reviso. No, profe, hay uno de la actividad, yo la estoy resolviendo. Sí, no, es que les acabé de enviar y lo que hice fue copiar. Copié y no copió. Listo, ahí está el de la actividad. Sí, de pronto fue que lo que hice al enviarlo los dos. Ese es el de la actividad. Sí, este es el tercer y último video. Listo, bueno, Lili, bien. Bueno, aún están ingresando personas. Igual yo les he dejado, les estoy dando acceso a los que están acabando de llegar, pero pues a esta hora ya estamos finalizando. El encuentro era de 7 a 8:30.
¿Es el mismo enlace de las 8:40? Ah, listo, listo. Ahí sí, no. Pero entonces, pues todavía no hemos terminado este. Ese es el mismo de herramientas. Ah, pues igual ya finalizamos acá y supongo yo que volverán a ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces creo que ya tendríamos, finalizamos acá entonces el e-learning de tercero y último e-learning de pensamiento lógico y matemático. Profe, no pasa nada si no hemos terminado de resolver la actividad. No importa, la terminan de resolver y la envían. ¿Listo? Ok, gracias. Para poder que den ingreso a los del siguiente e-learning que ya están ingresando y pues les doy ingreso, pero les tocará volver a pedir ingreso porque ahorita finalizamos esto. Muchas gracias por la asistencia y cualquier duda o inquietud no duden en consultar que estamos prestos a solucionar cualquiera de ellas. ¿Listo? Muchos éxitos ya aquí con la parte final del curso.